Nosotros estamos en la clase de álgebra. Ya pues, ya me caso. Ahí sí. Y entonces habíamos visto álgebra y definición y operación. En eso quedamos. Voy a empezar la diapositiva al principio para hacer un recordatorio, ¿cierto? Bueno, y me dicen ahí dónde pare, dónde quedamos, porque tengo dos secciones y quedo casi igual, pero estoy en una diferencia poquito, así que no me acuerdo dónde quedamos nosotros. Entonces lo que vimos en esta clase, vamos a ver el objetivo, los contenidos, un reforzamiento de los contenidos y al final, que eso es lo que nos falta, la resolución del ejercicio y de problemas propuestos. Entonces el objetivo es utilizar expresiones algebraicas para la resolución de problemas con contextos diversos. Vamos a ver todas las propiedades de la expresión algebraica y lo vamos a aplicar a problemas diversos. ¿Ya? Entonces, creo que vimos suma, expresión algebraica, ¿cierto? También vimos la multiplicación y creo que productos notables no alcanzamos a llegar. Y los problemas resueltos tampoco. Así que eso vamos a ser lo que vamos a enfocarnos hoy día. Entonces, habíamos hablado de que nosotros tenemos dos lenguajes en nuestra vida cotidiana. O sea, no nuestra vida cotidiana, en nuestra vida. La vida cotidiana, el lenguaje natural de las palabras, de las oraciones, ¿cierto? De lo que nosotros pensamos. Y cuando uno quiere tratar de resolver algún problema matemáticamente, uno puede cambiar ese lenguaje natural a un lenguaje matemático. Y esa es lo que tenemos aquí, por ejemplo. La frase dice el cuadrado de la suma de dos números, ¿cierto? Es una frase, y lo podemos traducir en su lenguaje matemático, x más y al cuadrado. Ya, eso es exactamente lo mismo que dice palabra. A es un número real, A pertenece a los reales. Un tercio de la suma de dos números es mayor que su producto, entonces R más ese tercio siempre va a ser mayor que R por S. Entonces podemos tener expresado como lenguaje natural, ¿cierto? O también traducirlo en nuestro lenguaje matemático para ser más conciso y preciso, ¿cierto? Para poder resolver el problema. Bueno, el álgebra es el estudio de cantidades generales. Claro, nosotros antes teníamos números, entonces decíamos, ¿cuánto es 2 más 3? ¿Cuánto es 3 más 2, por ejemplo? Uno analizaba numéricamente y caso a caso lo que pasaba. Y uno ahora dice, en general, ¿qué pasa si sumo dos números? Entonces, como lo hacemos general, ya no tenemos que colocar un número en particular. Entonces, por eso le vamos a colocar letras. ¿Qué pasa si sumamos dos números? Un X cualquiera y un Y cualquiera, donde ese X es un número entero y el otro es racional, por ejemplo. ¿Cómo vamos a sumarlo? Entonces ahí, a esas preguntas ya más generales, es el estudio del álgebra. Bueno, y los términos algebraicos van a ser de esa forma. Vamos a tener dos partes, una parte de factor numérico y otra parte de factor literal. Y las expresiones algebraicas son así. Dijimos que las expresiones algebraicas se pueden dividir en monomios y polinomios y la única diferencia es la cantidad de términos que tienen. Y en particular los polinomios podemos pensarlo en binomios, trinomios, y si tenemos en general más de 3, lo vamos a decir polinomios y listo, ya no le vamos a poner otro nombre. Bueno, y entonces como es la forma de la suma, uno toma los términos que tienen la expresión literal, ¿cierto? La forma literal iguales, y se suman los números. Esa es la idea. Por ejemplo, aquí es 7 menos 4 menos 1, ¿cierto? Y entonces me va a quedar 7 menos 4 menos 1 por AB cuadrado. La parte literal queda igual. Ahí hay dos, el AB hay un 2 y un 1, así que 2 más 1, ¿cierto? El menos 11 ya no hay y menos 1 tampoco, así que se mantienen. Sumo los números, 7 menos 4 menos 1, 2 y 2 más 1, 3. Y entonces la expresión algebraica se reduce a la que está ahí.
Este es un ejercicio que lo vimos así bien tranquilamente, cómo se desarrolla. Lo importante aquí es que como hay un signo menos fuera del paréntesis, ¿cierto? Ese cambia a, a todos los que están dentro. Es lo importante de ese ejercicio. Bueno, ahora si multiplicamos dos polinomios, por ejemplo, dos monomios, lo que vamos a hacer, aquí usamos todas las propiedades de potencia. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar los números primero, ¿cierto? El 3 y el 7 los agrupo, y lo otro los voy a agrupar, porque estos son todas multiplicaciones, así que están todas así seguiditas. X cuadrado por, m cubo por, a la cuarta por, x a la quinta por, m cubo por. Todos están multiplicados. No hay una suma, ¿cierto? Y entonces voy a agrupar, voy a asociar, entonces, por ejemplo, el A está solito, así que lo voy a dejar solito aquí, pero hay dos M, así que los dejo juntos. Y aquí hay dos X, así que los agrupo también. ¿Para qué? Bueno, la propiedad de potencia dice igual base se suman los exponentes. O sea, ahí sumo exponente y entonces calculo y el valor de la multiplicación de esos dos monomios. Un monomio por un polinomio, bueno, tomo el monomio y lo multiplico por cada uno de los términos del polinomio. Estoy medio rápido porque esto ya lo vi. Y polinomio por polinomio, entonces lo que hacemos es tomar una expresión del binomio, ¿cierto? Y lo multiplico por todos los elementos del otro polinomio, del trinomio. Y luego le sumo el 3, que es la otra parte del binomio, y lo multiplico a cada término del trinomio. Entonces, reduzco términos semejantes y me da ese resultado. Una X de nuevo, tomamos el ejercicio y vimos que lo podemos resolver de otra forma, reduciendo los P y Q al principio. Y puedo desarrollar un poco más simple el ejercicio anterior. Ahora ya sé calcular la multiplicación de binomios y polinomios, ¿cierto? Así que lo puedo hacer. Productos notables. Yo creo que aquí quedamos, ¿cierto? Entonces, cuadrado de binomio. Y nos sale enseguida. Bueno, cuadrado de binomio. ¿Qué sería un cuadrado de binomio? De la forma x más y, ¿cierto? Al cuadrado. Y eso es x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Suma por su diferencia. Suma por su diferencia, entonces esto sería un x menos y, ¿cierto? Por x más y. Y la suma por su diferencia es x cuadrado menos y cuadrado. Esos binomios con término en común no se les están hablando. Binomios con término. Ya, entonces, por lo menos tenemos estos dos, el cuadrado del binomio, ¿cierto? Que va a ser así. Podemos tener a más b, z más x, no sé, lo que sea, ¿cierto? Pero si está al cuadrado, podemos escribir esa formulita y la suma por su diferencia va a ser esta de ahí. Entonces, realicemos los siguientes productos. 5a por esto de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo un monomio, ¿cierto? Con un trinomio, así que tomo el monomio y lo multiplico a cada uno de ellos. ¿Cierto? Monomio por polinomio va a ser, entonces va a ser 5 por 2, menos 2x, 5 por 3x, 5a y 5a por 1, que es lo que está ahí. Y acá entonces multiplico el 5 por menos 2, me queda menos 10, a por x cuadrado es x cuadrado, 3 por 5, 5 por 3 son 15, a por x, y 5a por 1 está multiplicado por 1, entonces me queda 5a. Ahora yo tengo un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Tengo que tomar el primero, es un cuadrado binomio, entonces tomo el primero y lo elevo al cuadrado. Este es el primero, todo esto.
todo lo elevo al cuadrado, después dos veces el primero por el segundo, pero este es un menos. ¿Se fijan? Antes habíamos dicho x más y, ¿cierto? Al cuadrado. X cuadrado más 2xy más y cuadrado. Entonces un signo más, así que como hay un menos, lo que en realidad pasa es que el menos es del número. ¿Ya? Va. Menos 2 a la elevado a 4. Entonces ese es el número. Y entonces ese número al cuadrado. Resuelvo, 2 por 2 son 4. Aquí hay potencia elevada a potencia, así que va a ser 2 por 3. Va a quedar 4 y aquí elevado a 6, ¿cierto? 2 por 2 son 4. Y, bueno, en realidad aquí hay un 2 elevado a 4 por 2 es 2 elevado a 5 por 2 es 2 elevado a 6. Y más por menos me va a dar menos. Y el x cubo. Y el de acá es 2 por 4 son 8, así que me queda 2 elevado a 8. Como la potencia es par, ¿cierto? El signo se cambia a positivo. Así que si quieren lo podemos escribir así o vemos cuánto es 2 elevado a 6 o 2 elevado a 8. Pero en realidad no es necesario. Bueno, aquí le pusieron 2 elevado a 6, 64 y 2 elevado a 8 es 256. Entonces ahí está la multiplicación del cuadrado del binomio. Ahora tengo una suma por diferencia que habíamos visto, ¿cierto? Y entonces voy a tomar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces tengo una potencia elevada, tengo una potencia elevada, ¿cierto? Entonces me queda la multiplicación x elevado a 2a menos 1 al cuadrado que es 1. Y entonces ahora vamos a ver el problema. Suponga que se tiene una región de forma cuadrada cuyo lado mide x más 7 unidades. Determine el área de la región. Ya, entonces acuérdense de Polya. Polya dice, lo primero es identificar los datos. ¿Cuáles son los datos que está aquí el problema? ¿Alguien me puede decir? La medida de uno de los lados, Claro, la medida de uno de los lados. ¿Y el otro lado cuánto mide? eh, sup- mm, Lo supongo que mismo, X, ¿o no? un cuadrado. Ah, sí, un Lo cuadrado. mismo. Sí, X Lo más 7. mismo, muy bien, porque es un cuadrado. Entonces dice que es una región de forma cuadrada, así que los datos es que es un cuadrado y que son lados, porque ahora voy a hablarlo en general, porque todos los lados miden lo mismo, vale x más 7. Entonces esos son los datos que nos dan, ¿cierto? La región de forma cuadrada y la medida de los lados son x más 7 unidades. Planteamiento del problema. ¿Cuál es la pregunta? Porque acuérdense que siempre para resolver un problema tenemos que resolver la pregunta. Aquí no hay ninguna pregunta, pero igual nos están preguntando algo. Entonces podemos traducir lo que me preguntan. Están preguntando Traducir, el área, ¿o no? claro. ¿Cuál es el Entonces área de la sería región? Esa sería la 7. pregunta, ¿cierto? Adelante, disculpe. Ya, ese es el planteamiento del problema. Y entonces habría que empezar a pensar en cómo resolver. Bueno, como la región es cuadrada, se va a utilizar la siguiente igualdad para determinar el área. ¿Cuál es el área de las regiones cuadradas? Lado por lado, ¿cierto? Un lado al cuadrado. Y en ese sentido se utilizará el producto notable de cuadrados de binomio.
Ya, entonces, vamos a utilizar el producto notable cuadrado de binomio. Por lo tanto, el área, ¿cierto? Es lado al cuadrado, pero el lado, la ejecución va a ser la siguiente. El lado es x más 7. Me queda x más 7 al cuadrado y entonces ahora lo tengo que resolver. El primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y entonces esa sería el área. Y la respuesta, la siempre olvidada respuesta, va a ser el área de la región es el x cuadrado más 14x más 49 unidades cuadradas. Fíjense que tengo que colocar unidades porque es una magnitud, es una longitud, es una magnitud, perdón. Ya, pero no están definiendo cuál es la unidad de medida. Entonces hay que colocarle U, ¿cierto? Si no se sabe la unidad de medida, se le coloca U. O le colocamos unidades cuadradas, que dice acá. ¿Por qué cuadradas? Porque es un área, ¿cierto? Entonces tiene que estar en metros cuadrados, centímetros cuadrados o en unidades cuadradas. ¿Por qué no nos sale un número? ¿Alguien me puede responder eso? Si es un área, debería ser un número, ¿no? Porque Es tenemos que la no X. está expresado en número, el área está expresado en una expresión. Muy bien, claro. En ningún momento me dieron un dato para poder resolver el valor de X. Los datos que me dieron dependían de ese valor X. Así que hasta ahí no podemos llegar, no podemos decir nada más. Muy bien. Entonces, dice, este problema puede resolverse utilizando una estrategia diferente, multiplicando término a término y reduciendo términos semejantes. Claro, porque bueno, el cuadrado del binomio, ¿cierto? Es lo mismo que x más 7 por x más 7. Y entonces ahora multiplico, si no sabemos el binomio al cuadrado, entonces voy a multiplicar x por x y x por 7. X cuadrado más 7x más, y ahora 7x y 7 por 7 me queda 7x más 49. Y entonces me queda x cuadrado más 14x más 49. Exactamente lo mismo que tenemos acá. Así que no hay problema. O sea, no es estrictamente necesario, ¿cierto?, saber la fórmula del binomio al cuadrado, pero yo creo que la gran mayoría la sabemos, ¿cierto? Porque uno la hace tantas veces y ya la termina de aprender. Esa era la parte que nosotros nos faltaba, ¿cierto?, de la otra clase. No sé si tienen alguna duda, consulta. Vamos partiendo con álgebra. No sé, dudas, ¿no? Los que vienen llegando, por favor, pongan presente en el chat para tener la asistencia. De que nadie me dijo yo, voy a cambiar la diapositiva para la de la clase de hoy, porque parece que siempre está un poquito atrasado. Y vamos a seguir con expresión algebraica y vamos a ver factorización y fracciones algebraicas. Entonces, vamos a ver el objetivo de aprendizaje, los contenidos, reforzamiento de los contenidos y vamos a resolver un problema propuesto. Bueno, el objetivo de aprendizaje de hoy va a ser utilizar expresiones algebraicas para la resolución de problemas en contextos diversos. Fíjense que era el mismo objetivo de aprendizaje de la clase anterior. En los contenidos vamos a ver la factorización, la simplificación de expresiones algebraicas fraccionarias, multiplicación y división de expresiones algebraicas fraccionarias, y adición y sustracción de fracciones algebraicas. Entonces vamos a ver lo mismo que antes, pero ahora van a ver fracciones. Fracciones de términos algebraicos. Entonces la factorización lo que hace es tener una suma de términos de polinomios y transformarlo en productos. La factorización entonces se basa en el axioma de distributivo. ¿Sí? Para todos los números A, B y C que pertenecen a los números reales,
La expresión AB, AC representa, aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener el término AB más AC, es una suma de términos de un polinomio, ¿cierto? Y voy a factorizarlo y entonces me va a quedar A por B más C. Aquí está el producto que habla acá, ¿ya? Aquí tengo una suma de términos y voy a transformarlo en productos. Es decir, entonces, la propiedad distributiva es un ejemplo de factorización, factor común. Ya puede ser esa, que es la más simple, ¿cierto? O puede haber algo así como, vamos a hacer al revés. A cuadrado menos B cuadrado es una suma de términos algebraico. Bueno, y esto, si lo factorizo, va a ser A menos B por A más B. O sea, el producto de una suma por su diferencia, ¿cierto? Es una factorización de términos algebraicos que son A cuadrado menos B cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser que antes teníamos como esto, ¿cierto? Y lo transformamos en un término algebraico y ahora estamos como al revés, tratando de multiplicar y factorizar todo. Tipo de factorización. El factor común es el factor que está presente en cada término de la suma de los términos algebraicos. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, AB más AC, ¿cierto? Puedo factorizar por A porque el A está presente en los dos. Entonces el A va a ser el factor común. Y entonces esa es la propiedad de distributividad. Diferencia de cuadrados. Y solo se aplica en el caso que aparezcan dos términos cuadráticos separados por la operación diferencia. Es decir, este de aquí. Esto se llama diferencia de cuadrados. Esa expresión. ¿Y cómo se va a tener esa factorización? Una suma por su diferencia. A más B, A menos B. O sea, aquí, esta de aquí, se llama suma por su diferencia. Y eso se entiende por qué. Acá hay una suma y acá hay una diferencia. Suma por su diferencia. Y entonces esto de aquí se llama diferencia de cuadrados. La diferencia son cuadrados. La suma por su. Trinomio cuadrado, perfecto. Trinomio cuadrado, perfecto. Solo se aplica en el caso que aparezcan tres términos de la forma a cuadrado más o menos 2ab más b cuadrado. Por ejemplo, aquí hay un trinomio, pero es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque lo puedo factorizar así. X al cuadrado más 2 veces, menos 2 por 12 más 2 al cuadrado. Que va a ser en realidad x menos 12 al cuadrado. Que es el cuadrado binomio, ¿cierto? Así que le estamos como dando nombres a la otra parte que nosotros conocíamos, ¿cierto? El factor común va a ser en realidad lo que nosotros pensábamos, lo veíamos por el otro lado, como la distributividad. Si teníamos A por BC, ¿cierto? Yo distribuyo y va a ser AB más BC. Pero ahora tenemos que darnos cuenta que esto es una igualdad, así que cualquiera de los dos lados que yo vea, igual tiene que cumplir la misma propiedad. Esto es lo único que acá al lado derecho le vamos a llamar distributividad y al lado izquierdo podemos pensar que tiene un factor en común. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo y analizando. Ya, veamos un ejercicio. 2pq cuadrado menos 3p cuadrado q. ¿Cómo lo podemos hacer? Por factor común, ¿cierto? ¿Cuál sería el factor común? P y Q. P y Q. Claro, pero sin potencia, ¿cierto? Porque aquí hay un P, acá hay dos, ¿cierto? Y acá hay dos Q, pero aquí hay uno. En realidad, lo que se repiten es una vez P y una vez Q. Entonces, ahí están identificados. Si uno los separa, uno se da cuenta que P por Q son los que se repiten. Y entonces el factor común va a ser PQ por 2Q menos 3P. Este de aquí,
¿Cómo lo podemos factorizar? No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero se pueden simplificar por separado. El 3 con el 15 y el 4 con el 20. El 4 ahí Ah, con 20. claro. Podemos hacer dos factorizaciones, ¿no es cierto? El 3, el 15 y el 4 y el 20. En primer lugar, ¿cierto? Y bueno, aquí lo que hacen para identificarlo es lo separan cada uno, ¿cierto? Y entonces determinan que aquí se repite el 3 y aquí se repite el 4 y entonces se puede factorizar. Y me doy cuenta que de nuevo tengo un factor común, el 1 más 5z, ¿cierto? 1 más 5z. Entonces de nuevo puedo factorizar. De uno se puede factorizar por cuantas veces sea necesario. Entonces me queda 1 más 5z por 3 más 4i. Fíjense que al principio no parecía que se podía factorizar en dos factores comunes, pero sí, porque cuando uno lo factoriza por separado, ¿cierto? Voy a encontrar el factor común entre ellos. Ya, sigamos con los tipos de factorización. Trinomio de la forma x cuadrado más px más q. En esta factorización se va a aplicar la siguiente fórmula. X cuadrado más px más q va a ser igual a x más a por x más b. Pero no es para cualquier p y no es para cualquier q. Este p tiene que ser de la forma a más b. Y el q tiene que ser ab. Claro, porque si p es igual a ver, si multiplicamos acá, me va a quedar x cuadrado, ¿cierto? El x más bx más ax más ab. Multipliqué término a término. X por x, x por b, ¿cierto? Y después esos dos. Entonces esto me va a quedar x cuadrado más, bueno, se suma, ¿cierto? Me va a quedar a más b, x más ab. Entonces para que sean iguales, ¿cierto? Este tiene que ser p y este tiene que ser q. Entonces, siempre y cuando se puede resolver este tipo de trinomio con esta factorización, pero el p tiene que ser la suma de dos términos y el q la multiplicación de esos dos términos. Por ejemplo, x cuadrado menos 17x más 30. 30, ¿cuánto es? 6 por 5. Los 6 más 5 son 11. Más son 30. 3 por 10. 15 15 por 15 por 2. 2. Ah, bien. 15 por 2. Que si 15 por 2, ¿cierto? Voy a sumarlo y me dan 17. Y multiplicado me dan 30. Entonces ahí, claro, tengo signo negativo, ¿cierto? Pero me doy cuenta entonces que tienen que estar los dos signos negativos, porque al multiplicarlo me dan positivo. Que va a ser menos 15 menos 2 en realidad. Por lo tanto, la factorización va a ser x menos 15 por x menos 2. Muy bien, muy atentos. Entonces, en el caso de encontrarse con un trinomio de esta forma, x cuadrado más bx más c, donde a es distinto de 1, este puede llevarse un polinomio de la forma antes mencionada amplificando las expresiones por a. Como lo siguiente. Por ejemplo, 3z cuadrado menos z menos 4. Aquí está difícil porque fíjense que
hay un 3 aquí, así que no funciona como lo estábamos haciendo antes. Y además, 4 es 2 por 2 o 4 por 1. Y en ningún caso me da 1 acá. Entonces lo que vamos a hacer, en primer lugar, vamos a sacar ese 3. Entonces vamos a multiplicar por este 1, ¿ya? Para que funcione. ¿Qué va a pasar? Multiplico todo por 3 arriba, me queda 9z cuadrado menos 3z menos 12 y abajo está dividido por 3. Y aquí me doy cuenta entonces que este ya tengo un cuadrado que lo puedo dejar ahí. Eso también es bueno en el sentido de que aquí este no es un cuadrado, ¿cierto? Al multiplicarlo por 3 me queda esta parte un cuadrado. De que ahí esto va a ser menos 1 por 3 por z menos 2. Tengo el cuadrado por lo menos. Y los otros dos que va a pasar. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir? Ah, ya, entendí. Este es cuadrado. Y ahora tengo que pensar en dos números que sumados, dos números sumados y multiplicados acá. ¿Listo? A ver. 2 es 3 por 4. Yo nunca había visto esta factorización tan rápida. A ver. En la forma antes mencionada, amplificando la expresión. ¿Cómo llegó eso tan rápido? Creo que utiliza la misma fórmula que antes, que los del medio sumados, 3 menos 4 es menos 1, y se mantiene el 3z, y multiplicado 3 por menos 4 da menos 12. Y el 3z se mantiene el cuadrado porque es la raíz de 9z elevado al cuadrado. Y no entendí. ¿Por qué 3z? Ah, porque el que acompaña al X. Sí, Ah, y ahí ya, se puede seguir factorizando por 3 y se saca el 3 de ya. abajo. Sí, gracias Patricia también. Sí, ya entendí. Vamos a hacerlo por si alguien entiende como yo. Como hicimos esta factorización, multiplicamos por 3, ¿cierto? Entonces me quedó este término, el 9z cuadrado, en cuadrado. Entonces, pensemos que este valor valga un u es igual a 3z. Entonces, esto de aquí, 3z cuadrado menos 1 por 3z menos 12 va a ser igual a u cuadrado menos 1 por u menos 12. Eso. ¿Eh? No se ve el lápiz, o sea, lo está riendo, o no, yo no lo veo. ¿No lo ve? Yo veo. ¿Alguien más ve? Ah, espérame. Función compartir pantalla. Está en pausa. ¿Qué pasó? ¿Y ahora se ve? Ahí sí, ahí sí. Ya. Entonces, eh, u es igual a 3z. Hice un cambio variable chiquitito para cambiar esto, ¿cierto? Que es lo que se confundía uno. Y entonces me va a quedar así, u al cuadrado menos 1 por u menos 2. Entonces ahora esto es como lo que teníamos antes. Entonces, voy a hacer tengo que pensar, dos números que sumados me den menos 1 y que multiplicados me den menos 2. Entonces va a ser u menos y más, ¿cierto? Que este es negativo, así que uno es negativo, el otro es positivo. Y entonces aquí va a tener que ser 4 y aquí 3, ¿cierto? Porque 3 por 4 son 12 y menos 4 más 3 es menos 1. Muy bien. Y entonces el u es 3z, entonces me queda 3z menos 4 y 3z más. ¿Se entendió?
¿Todos entendimos? ¿Para qué sirve factorizar eso? Para después multiplicarlo más fácil. Estamos factorizando binomios, entonces estamos transformando binomios que tienen sumas a expresiones algebraicas que son multiplicaciones. Eso estamos trabajando ahora. Ah, tratando de transformar lo que hay sumas, ¿cierto?, en multiplicaciones. Esa es la factorización. Claro, Y y al principio, a donde multiplicó por 3 partido 3 lo multiplicó porque el primer término con el z al cuadrado es 3 claro, sí, por eso salió el para 3, que se hiciera el cuadrado perfecto. para que hiciera el cuadrado perfecto en la primera expresión. Sí, para poder hacer como en nuestra sustitución aquí, o sea, que quede como antes. El primero al cuadrado, ¿cierto? Y ver lo que pasa con los demás. Sí, por eso es el Y, 3. después hay como el término que tiene la z sola, hay que factorizarlo, pero si no hubiese sido uno. Eh, claro, hay que factorizar el 3z, ¿cierto? Como no hay otra cosa que solo 3z, entonces está multiplicado por 1. Si hubiera sido, por ejemplo, no sé, 6z, entonces factorizó por 3z y aquí sería un 2 en vez de 1. Siempre tratar de factorizar el 3z porque es el término que al principio está al cuadrado y después lo necesito despejar para que quede solito. Para que nuevamente me quede así, mira, el primero al cuadrado, más o menos algo por el u y menos el término que debe quedar. ¿Ya? Quiero que quede de la forma anterior, el primero al cuadrado y el u. Entonces necesito el 3z al cuadrado y el 3z tiene que aparecer en el segundo término. ¿Se entiende, Benjamín? Sí, 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 entendí. Gracias. Ya, super. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, vamos a seguir entonces. Bueno, aquí entonces, claro, aquí se puede factorizar por 3 el primer término, ¿cierto? Se puede factorizar por 3 y entonces se puede simplificar el 3 y me queda así. Fíjense que como que multipliqué por 1 y después lo saqué. Ya fue una operación auxiliar para poder llegar al resultado. Entonces, eh, entonces, una fracción algebraica va a corresponder a una expresión fraccionaria donde tanto el numerador como el denominador corresponden a expresiones algebraicas. Así que vamos a tener una fracción, pero arriba no va a ser un número, sino va a ser una expresión algebraica, y el denominador no va a ser un número, va a ser otra expresión algebraica. Esa es la idea ahora. Por ejemplo, ahí. Entonces, 3x más 1 partido por 2y más 4x. Lo único que tenemos que restringir porque aparece que el denominador tiene que ser distinto de 0. Cuando era número era fácil de saber porque vale 2, 8, es distinto de 0. Entonces en realidad nunca fue necesario restringir. Pero ahora como lo estamos haciendo en general, tenemos que decir que vale para todos los números, pero menos para cuando x vale menos 2x, porque ahí se hace el denominador 0. Bueno, eso es. Esta condición va a permitir que la fracción algebraica esté bien definida. De lo contrario, se indeterminará. Es decir, se va a dividir por 0. Amplificación y simplificación de fracción algebraica es lo mismo que teníamos antes, en el sentido de que
acuérdense de que si teníamos un número 2/3, entonces uno lo quería amplificar, entonces lo iba a multiplicar por un 1, es decir, vamos a multiplicar por 4. Entonces multiplicamos arriba y abajo por 4. Entonces me queda 2 por 4 y 3 por 4. ¿Cierto? En este sentido, si yo tengo una factorización, por ejemplo, ya está factorizado con una multiplicación y me doy cuenta que arriba y abajo están en el mismo factor, entonces uno dice se simplifica. Es decir, me va a quedar de la forma A partido por B. O al revés, si tengo A partido por B, puedo multiplicar por C arriba y abajo, ¿cierto? Y entonces me queda, en vez de tener A, B, me va a quedar A por C partido por B por C. Lo puedo ver así, que es una simplificación, o lo puedo ver así, y esto es una amplificación. ¿Ya? Pero tienen que tener en mente cómo amplificamos o simplificamos números, ¿cierto? Aquí amplificamos números, ¿cierto? Y si nosotros tenemos, no sé, a ver, 10 quintos. No, es lo mismo que 5 por 2 y lo mismo que 5 por 3, entonces podemos simplificar y me queda 2/3, ¿cierto? Eso es lo mismo que está acá, ¿cierto? Esto es lo que hacíamos con números, pero ahora estos son expresiones algebraicas, es decir, va a haber una factorización, dos expresiones algebraicas multiplicadas. Y entonces me va a quedar así. Bueno, ahí está, amplificar y la otra es simplificar. Las flechitas las puse al revés, pero es lo mismo. Ay, ¿qué es esto? Seguro que ya no lo puedo borrar. No lo puedo borrar. Ya, entonces simplificar las siguientes expresiones. Tratemos de simplificar esto. Claro, arriba, fíjense que arriba tengo que es 2 por 7 por X más 3 por 7 por Y. Partido por 50 es 5 por 10 X más 5 por 75, ¿cuánto es? 15, ¿no? 25, sí, 15. 25 me dicen que lo haga. Puede ser. Por 25. Ah, ya, bueno. Vamos a borrar. Y esto no se borra. Entonces son 25 por 2x más. ¿Y cuánto es 75 por 25? No, 75 dividido en 25. 3. Ah, muy bien. Entonces 25 por 3 y. Entonces me va a quedar 7. 7 por 2x más 3y. Y abajo me queda 25 por 2x más 3y. Y en realidad se me simplifican estos términos y me queda 7 partido por 25. Muy bien. Y para simplificar expresión algebraica es necesario identificar divisores comunes, tanto para el denominador como para el numerador. Por lo cual, en muchos escenarios será necesario factorizar el numerador y el denominador antes de efectuar la simplificación. Bueno, eso es lo que hicimos. Factorizamos, ¿cierto? Factorizamos los términos y luego pudimos simplificar. Profe, ¿Sí? pero ahí, si no lo hubiese hecho por 25, lo hubiese hecho por 5, no hubiese quedado 2 y 3. No, 2 a 2 X más 3. no.
Hubiera tenido que hacer otra factorización para que nos resultara. Mm. Ah, ¿qué hice? Ahí para que se vea mejor. Ya, entonces, bueno, ahí está la explicación. Entonces me da 7,25. Ah, que hay otra. Borremos. X cuadrado menos 5x más 6 y x cuadrado menos 2x. ¿Por cuánto lo podemos factorizar? A ver, el de arriba o el de abajo. ¿Cuál es más fácil? El de abajo es más fácil, miren. Por x, ¿no? Me queda x menos 2. Y eso me va a ayudar a decir de que, bueno, esto tiene que haber un x menos 2 por algún lado. ¿Sí o no? Porque si no, no va a factorizar. ¿Estamos bien o no? Fíjense que 2 por 3 es 6. Ahí me ayuda. Entonces, si le coloco aquí menos, ¿no? ¿Por qué le pongo menos? Porque este es más. Entonces, tiene que ser, ya que tengo este menos, tiene que ser los dos menos. Y menos 2 más menos ¿cuánto me da menos 5? Menos 3, ¿cierto? Ahí simplifico esos dos. Entonces me queda x menos 3 partido por x. X menos 3. Ya. Multiplicación de fracciones algebraicas. Entonces, si tengo A partido por B, por C partido por D, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo hacemos como multiplicamos fracciones, ¿cierto? Numerador con numerador y denominador con denominador. Esto es un C y esto es un D. Y la división, vamos a hacerla igual. Es decir, tenemos que pasar, darlo vuelta, ¿cierto? El C y el D. Y entonces me queda D partido por C. Y ahora tengo una multiplicación, así que multiplico como antes. Y entonces me queda A, D partido por B. Así que estamos multiplicando y dividiendo igual como si fueran fracciones. Ya, pero son expresiones algebraicas, así que son más cosas así, de esta forma. Por ejemplo, aquí hay una división. Así que tenemos que dar vuelta acá, ¿cierto? Y aquí hay una multiplicación. Pero sería bueno factorizar primero para poder realizar, porque si no, vamos a multiplicar muchas cosas. Bueno, aquí lo hacen. Aquí hacen la división, ¿cierto? La división es dar vuelta, así que lo damos vuelta. Esto es lo que hicimos acá. Dar vuelta a esto porque es una división. Entonces ahí quedan todos multiplicando. Y ahora factorizo, como les decía. Me doy cuenta que este de aquí, ¿cierto? Es una suma por su diferencia. Y el de abajo, el denominador, es un binomio al cuadrado. Este se puede factorizar por 7 y por x, me queda 7x por x menos 4. Y abajo puedo factorizar por 4, me queda 4 por x más 3. El de arriba, el numerador, es una factorización entre x menos 3 por x menos 4, ¿cierto? Porque 3 por 4 son 12 y menos 3 menos 4 son menos 7. Pero abajo es un binomio al cuadrado, es x menos 4 al cuadrado. Y entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Fíjense que puedo simplificar S con uno de estos.
Voy a simplificar este con uno de esos. Y este con el que me queda. Este se puede simplificar con el que me queda acá. Y este de acá lo simplifico con eso. Simplifico todo. Aquí están las factorizaciones, ¿cierto? Si lo simplifico todo, me queda 7x y el 4 bajito. Y ese es el resultado final. Fíjense que eran unas divisiones bien grandes, ¿cierto? Unas multiplicaciones de expresión algebraica y ya me da ese término de ahí. ¿Ves? Me la voy a bajar hasta aquí nomás porque esto se hace más. No alcanzamos en 3 minutos. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, No, profe. profe, todo claro. Ya, súper. Entonces nos vemos el lunes, ¿cierto? El lunes. Ya no vamos a ver 2 veces a la semana nomás. Ya, estén bien. Chao. Ya, profe, Ya, chau. profe, cuídese. Que le vaya bien. Chao. Yo, profe, cuídese. Igual, que estén bien.